Bien, bienvenidos a la clase de 9 de febrero del 2021. Estamos en la parte de química orgánica. Su tema son los alquinos. Y por supuesto las representaciones combinadas de dobles y triples enlaces. Entonces bien vale hoy repasar más que todo las reglas del IUPAC de la nomenclatura. Y también vale mencionar algo con respecto a las propiedades, ¿no? de los alquinos, que eso nos está haciendo falta. Entonces, para ello voy a recurrir al archivo que ustedes tienen colgado en su aula virtual sobre fundamentos de química. Entonces, en la pantalla, tal como ustedes pueden apreciar, ahí tenemos un resumen en realidad de las reglas o la normativa del IUPAC con respecto a cómo nombrar estas cadenas, cómo ubicar los enlaces y cómo va el tema del nombre como tal, ¿no? De la cadena. Entonces, ahí está el señor Ochoa. Entonces, ya sabemos que hay que tomar como referencia o siempre tenemos que buscar la cadena continua más larga, ¿no? Y que por supuesto en esa trayectoria de selección de la cadena más larga deben ir todos los enlaces, ¿no? Inclusive los dobles y los triples enlaces. Tiene que ser ese el requerimiento. Segundo, siempre se va a tomar los números más bajos posibles. ¿Qué significa esto de los números más bajos posibles? Yo ayer les mostraba un ejemplo en el cual el triple enlace tenía como localizador el 3 y el 4, carbono 3 y carbono 4. ¿Y con cuál me quedo yo? Me quedo con el más bajo, es decir, con el 3. A eso es que se refiere esto del carbono triple. Señor Ochoa, por favor, confirme que está escuchando. Sí. Ya, justamente para contestar la inquietud suya de qué pasa cuando tenemos dobles enlaces y triples enlaces y qué pasa con la selección como tal de la fijación de los localizadores de los carbonos. Entonces, estamos repasando la nomenclatura en base a lo que determina el IUPAC. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y ahí usted encontrará con mayor certeza la respuesta a su pregunta. Entonces, el tercer punto, muy importante, y claro, el más obvio, diría yo, es que la cadena va a tener la terminación ino. Eso también lo habíamos revisado el día de ayer, ¿no? Y por supuesto se va a tener que especificar el número de átomos que están justamente en dicha cadena. Con respecto a el número de enlaces, ya nosotros hemos también venido trabajando que tenemos que aplicar los prefijos di, tri, tetra, ¿no? Dependiendo del número de triples enlaces. Recuerde usted que toda esta nomenclatura es muy similar a la del alqueno. Lo que cambia en realidad son la terminación. Y bueno, yo diría que también se complementa con la combinación de estructuras de cadenas que contienen los dos tipos de enlaces, ¿no? El doble y el triple.
Entonces, en el punto quinto es justamente una de las consultas que hacía el señor Ochoa ayer, ¿no? Si existen dobles y triples enlaces, entonces se da siempre el número más bajo del doble enlace. Y el número más, y el enlace doble, en realidad es el que nos va a ayudar bastante a fijar el inicio o dónde va el localizador número 1 de la cadena, ¿no? Aquí en este literal 5 tenemos el ejemplo y ustedes lo verán del P2 en 4 hino. Y claro que pudiera darse el caso de una numeración en los localizadores del lado contrario de la cadena. Pero sin embargo, ¿quién fija por dónde empezar contabilizando los carbonos? Lo hace en este caso el doble enlace. Si nosotros contabilizáramos, para mí, ¿no? De derecha hacia izquierda, nosotros tendríamos los localizadores 1, 2, 3 y 4. 3 y 4 tendríamos los localizadores del doble enlace. Si es que los fijamos de derecha hacia izquierda. Pero ¿quién en verdad da el concepto final? ¿O quién fija que esta cadena sea numerada de izquierda a derecha? Lo hace el doble enlace. Voy en la pizarra a explicarle mejor a lo cual me estoy refiriendo. El ejemplo del CH3, CH, el doble enlace. Ahí nosotros tenemos el ejemplo de su libro. Y esta cadena se llama PEN 2 en 4 hilos. Hay dos alternativas. Si yo, por ejemplo, me guiara como derrotero predominante el triple enlace, debería de fijar el localizador 1 aquí. Y de suceder eso, yo tendría 2, 3, 4 y 5. Y por supuesto, el doble enlace, como ustedes pueden fijarse, estaría entre 3 y 4. Y debería de haberme quedado entonces con el 3. Sin embargo, la regla me dice claramente que si existen dobles y triples enlaces, doy el número más bajo al doble enlace. Y para que pueda yo obtener el número más bajo del doble enlace, significa que en realidad mis localizadores van a ir de derecha hacia izquierda. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí yo cumplo esta ley o esta
Son en realidad regulaciones de nomenclatura que fija el Instituto de la Química Aplicada. Y ahí puedo yo cumplir de que este doble enlace va a trabajar con el menor número, es decir, con el 2. Y también va a cumplir con la regla de que teniendo el triple enlace me quedo con el menor localizador. En este caso es el 4. ¿Está claro la incógnita, señor Ochoa, que ayer usted planteó? Sí. Ya, muchísimas gracias. Entonces, eso es fundamental. También es importante, y por eso veía la necesidad de repasar estas reglas de la nomenclatura, también con el tema de sustituyentes, ¿no? Que es el punto número 6. Entonces, en el punto número 6 habla de que estos sustituyentes, que son los átomos de halógeno, se deben indicar su nombre y el número directamente. Esa es un poco la respuesta, me parece que Luisa la hizo, ¿no? ¿Y qué hago? Dice, cuando yo tengo ahí un enlace o una ramificación, por ejemplo, con cloro o con bromo, simplemente se lo coloca el nombre tal y cual está en la cadena, acompañado de su respectivo número localizador en donde se encuentra. Ahora bien, hemos repasado el tema de la nomenclatura. ¿Qué es importante complementar? Las propiedades. Entonces, si ustedes ven o leen más abajo, en las propiedades físicas del documento, este documento yo ya se los dejé al inicio del curso. Así que, por favor, descargarlo, leerlo, revisarlo, porque de hecho de ahí van a salir algunas preguntas. Yo voy a hacer combinaciones. Entonces, los alquinos tienen la propiedad justamente de ser menos densos que el agua. Y hay una observación importante con respecto al punto de ebullición de los alquinos, porque normalmente ellos suelen mostrar el aumento del punto de ebullición y está directamente proporcional al número de carbonos, al aumento del número de carbonos. Por eso digo que están directamente proporcional. Y por supuesto, esto me genera como resultado la ramificación de las cadenas. Otra propiedad física importante del alquino es que al aumentarse el peso molecular, también aumenta la densidad. Y el punto de fusión y el punto de ebullición. Esa es otra propiedad física. Está el grupo de los acetilenos. Y estos acetilenos también están caracterizados por una baja polaridad. Entonces, eso los hace bastante semejantes a los alquenos y a los alcanos. Por eso es que en algún momento del inicio de este tema, conversábamos de que no eran estables, porque estos son unos enlaces justamente de tipo lineal, que fácilmente podían regresar a ser alcanos y alquenos. Entonces, dentro de las propiedades químicas de los alquinos también participan en estas reacciones de halogenación e hidrohalogenación. Ya eso lo habíamos nosotros conversado
Inclusive habíamos citado el caso de los catalizadores para los alquenos. Para el tema de los alquinos, en cambio, los alquinos trabajan justamente en la presencia del paladio. Y el paladio, que se constituye en un catalizador, va a trabajar normalmente sobre el sulfato de bario o el carbonato de calcio. Entonces, eso es parte de las propiedades químicas de los alquinos. Los alquinos también reaccionan como ácidos débiles. Entonces, esa reacción o esa característica como ácido débil la toman justamente cuando se encuentran a bases fuertes, como por ejemplo el sodio. Pero el sodio en disoluciones amoniacales. ¿Cuáles son en términos generales las aplicaciones de los alquinos en la industria? Normalmente, a partir de los alquinos, sabemos que se forma el acetileno. Y el acetileno es muy popular, por ejemplo, para la soldadura o para la soldadura industrial, ¿no? A gas. Y ustedes habrán notado que, por ejemplo, AGA es una de las empresas más importantes con respecto a la distribución del acetileno, ¿no? Para el tema de las soldaduras. Asimismo, también los alquinos están relacionados con la síntesis del PVC, es decir, del caucho como tal. Los alquinos también pueden estar relacionados o dar pie a la fabricación de cierto tipo de fármacos. Y finalmente, están ligados a los polímeros. Los polímeros, como por ejemplo los polialquinos, ellos son semiconductores orgánicos. Y estos polímeros, a su vez, como presentan esta característica de flexibilidad, en la industria son considerados como materiales flexibles. Entonces, con ese pequeño complemento que nos estaba haciendo falta de las propiedades físicas y de las propiedades químicas de los alquinos, y de recordar más que todo las reglas de la nomenclatura del IUPAC y qué hacer cuando tenemos esa combinación de dobles y triples enlaces, yo creo que ahora sí podemos continuar con los ejercicios, ¿no? Que es lo que nos interesaba y lo que nos interesa. Entonces vamos a dejar de compartir esa pantalla. Para avanzar con ejemplos veamos este caso. Veamos este caso. Bien, entonces encontremos ahí o identifiquemos la cadena más larga.
¿Qué nombre ustedes le darían a esa representación geométrica de cadena? ¿Dónde está ubicada la cadena más larga? 2 minutos para 2 minutos para ver la participación y para resolver eso. ¿Cómo se llama esa representación de cadena? Al señor Ochoa le faltan 3 carbonos. 2. A Dayana le faltan 2 carbonos. Al señor Ochoa le faltan 3. Sí, la respuesta de Yelani es correcta. Gilson, sí, la respuesta de Gilson es correcta. A Dayana le falta un carbono. Y por ejemplo, ¿qué puede opinar Cristian Carriel? ¿Cuál es la respuesta de Cristian Carriel? Dayana le sigue faltando un carbono. Cristian Carriel. Repórtese, señor Carriel. Ya, Dayana tiene completo los... A Cristian Carriel le falta un carbono. Jocelyn Acebo, la respuesta es correcta. Henry González, también. Al señor González le ha ido bien con esto. Jonathan García le falta... Siempre, Master. Ya, no hay que sobrarse tampoco, porque estos ejercicios a veces son medios engañosos. Jonathan García le falta un carbono. Denise Barahona, ¿cuál es la respuesta de Denise Barahona? De ella no se ha tenido mucha participación en estos tiempos. Denise Barahona, por favor, repórtese. Y Gabriel Cedeño también. ¿Cuál es la respuesta de Gabriel Cedeño? Licenciada, ¿se la escribo o se la digo por aquí? No, escribe en el chat. La señorita María, ya hay
un metil que está mal ubicado y le están haciendo falta 2 carbonos a la niña María. Cristian Carriel tiene bien los carbonos, pero está mal ubicado el triple enlace. Marta Cajamarca tiene bien la respuesta. Yo Navarro también tiene bien la respuesta. El señor Cedeño le falta un carbono. A Gabriel Cedeño le falta un carbono. Y Denise Barahona. Ya, gracias Denise, está correcto su respuesta. Bien, entonces, ahí hay otro tema de las reglas de nomenclatura del IUPAC. No se olvide que cuando usted tiene un triple enlace o un doble enlace justo en la mitad de la cadena, guíese siempre por el sustituyente. Y el inicio de la numeración de los localizadores va a estar en función de cuál es el sustituyente que esté más próximo al extremo. Recuerde también eso cuando usted asigne los localizadores de la cadena. Entonces, aquí hay varios caminos, ¿no? Un camino puede ser este. Ese puede ser un camino. Como también puede ser otro camino el rojo, ¿verdad? Entonces, si yo tomo el camino verde, yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El camino verde tiene 7 carbonos. Y contemos el camino rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El camino rojo tiene 9 carbonos. Por lo tanto, yo me voy a quedar con el camino rojo. Ese es el que me da más número de carbonos y que además incluye el triple enlace en su trayectoria. De manera tal que, habiéndonos quedado con el camino rojo, ahora voy a... ¿Podría explicarme, por favor, dónde sacaron los 9? Otra vez, esa partecita no la entendí. Ya, gracias, y está bien que haya participado, porque es muy difícil saber cuáles son sus expresiones. Esta es la estructura, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, yo con mi marcador verde... Máster, disculpe, no puedo contar los 9 carbonos, no sé dónde, no. Por eso, ya vamos nuevamente a repetir esa parte. A ver, déjenme encender otra luz para que ustedes, para ver si se mejora la iluminación.